Hola, soy Eli Zubiría y Paqui Fernández y esto es Historias de Tailandia. Bienvenidos frikis de la cultura tailandesa a un episodio más de Historias de Tailandia. En el capítulo de hoy hablaremos de la muerte del rey anterior, Rama IX, y de la importancia de su figura. También os contaremos curiosidades de la monarquía tailandesa que estamos seguros de que no conoces. Nos vemos en Historias de Tailandia. Oye, Eli, tú también estabas en Tailandia cuando murió el rey, ¿verdad? Sí que estaba en Tailandia, estaba trabajando. Era mi primer año trabajando en Tailandia. Yo también estaba ahí. ¿Tú te acuerdas? ¿Podrías contarme de lo que te acuerdas de ese día? Porque fue una época interesante. Pues me acuerdo, ese día yo justo cuando lo anunciaron estaba librando. Pero ya llevaban como 2 o 3 días diciendo que el rey estaba pachucho, había como unos rumores, como una tensión silenciada ahí, ¿no? Y me acuerdo que estaba siguiendo las noticias en inglés, porque claro, como yo no hablo tailandés, pero tenía puesta en la televisión tailandesa de fondo, y recuerdo que de pronto salió un señor como muy, muy bien vestido, la imagen pasó a blanco y negro, hizo como el anuncio oficial de la muerte, ¿no? Y a partir de ahí empecé a recibir mensajes de la oficina, que no se sabía si se iba a ir a trabajar, que no se sabía si iban a hacer toque de queda, pero luego al final recuerdo que se hizo todo más tranquilo. Luego también había una duda, ¿no? Nos decían a los extranjeros, no os riáis mucho los próximos días, ¿no? Como en plan, y me dio a veces la impresión de que seguíamos el protocolo más a rajatabla los extranjeros que los tailandeses. A veces me dio esa impresión, ¿no? Y porque tampoco pasaba nada por reírte un poco, vamos. Y luego, eso lo hemos comentado muchas veces, lo de cómo cambiaron de ropa, se pusieron todos de negro, incluso llegaron a teñir la ropa, que eso fue bastante interesante, de negro y de blanco, porque en Tailandia también el blanco representa el luto. Yo también recuerdo lo mismo, recuerdo toda esa tensión, porque durante los años que yo ya llevaba viviendo en Tailandia, había aprendido a no preguntar mucho sobre este rey. Una de las cosas que te cuentan cuando llegas a Tailandia o cuando yo llegué era que, que no se podía preguntar demasiado sobre él, que era una figura muy respetada y poco más, no se podía hablar mucho de él. Entonces, cuando se empezó a hablar, hacía ya mucho tiempo que estaba enfermo, hacía mucho tiempo que salía y entraba del hospital, era un hombre bastante mayor y había rumores continuos de que, que estaba a punto de morir, se recuperaba un poco, estaba a punto de morir, se recuperaba, y esa noticia final de muerte es verdad que se vivió con toda esa tensión y como tú has dicho, lo recuerdo exactamente igual, en plan, ¿y ahora qué pasa? Había como muchos rumores de revolución también, porque la figura del rey de alguna forma había sido durante los últimos años como una figura de equilibrio. En Tailandia hay como 2 tendencias políticas muy fuertes, lo llaman los rojos y los amarillos, y digamos que este hombre colocaba como cierto equilibrio en las posturas que estaban bastante enfrentadas. Era como la figura que relajaba esa tensión. Entonces había muchos rumores que si el rey moría, pues ya no había esta figura que pusiera ese equilibrio y que podía haber un cambio político muy fuerte, una revolución, incluso no una guerra civil, pero algo parecido, muchas revueltas. Así que recuerdo también que en Chiang Mai, el día de la muerte, además de esos rumores de qué va a pasar, qué no va a pasar, apareció el ejército en algunos puntos muy como más famosos de la ciudad, en algunas plazas, cerca del aeropuerto, se colocaron allí, con armas y como una serie de puestos como de seguridad. Y pues todos decíamos que era un poco con esa tensión, con ese miedo a que hubiera levantamientos. También recuerdo que la ciudad se llenó de velas en muchas zonas, era un hombre muy querido y dejaron velas por muchas partes. Y lo más impresionante fueron los siguientes meses también, porque la gente mantuvo ese luto muy estricto, se declaró un luto que yo creo que fue casi de un año, todo el mundo iba de blanco, negro, y algo que tú y yo, es verdad, hemos comentado a veces, es que hasta los escaparates de las tiendas, los maniquíes los vestían con esos colores. Por cierto, el blanco y el negro son los colores de luto en Tailandia. Puedes ir con los dos, o solo de negro, o solo de blanco. ¿Qué te parece si vamos adentrándonos en por qué esta figura era tan importante? Contamos un poco por qué, desde el inicio.
Sí, por ejemplo, yo cuando llegué a Tailandia, una de las cosas que me pareció impresionante es la presencia de este hombre en cualquier lugar. En el aeropuerto había unos cuadros tremendos de grandes suyos, así con mucho adorno en dorado, pero también estaba como patrocinando todo, colegios, puentes, en las casas de todos los tailandeses hay cuadros, en todos los negocios, era una figura omnipresente. Eso es una figura omnipresente y además mostrada de una forma, porque hay fotos que está tocando la trompeta, que está con su cámara de fotos, le dan como una imagen de, no la típica foto del rey que también hay, pero como un poco artístico bohemio, ¿no? Es un poco también, ¿no? Que es esa imagen que yo creo que se ha querido difundir de este rey, ¿no? Sí y no, estaba un poco las dos cosas. Porque no sé si te acuerdas, Eli, que de repente podías ver un cuadro de este señor con la edad que tenía, muy mayor, y a los 200 metros otro joven con ese saxo, con esa cámara, están como muy mezcladas los símbolos. Y lo que dices del saxo y todo esto, sí que estoy de acuerdo, es que de repente dices, pero bueno, este hombre era como interesante, ¿no? Y bueno, también hay que decir que esta figura del rey Rama IX es importante sobre todo, bueno, primero porque fue el rey que más ha reinado en Tailandia y que, si no me equivoco, casi en el mundo, ¿no? Más años, dices. Sí, y luego también porque de alguna forma fue el encargado de hacer la transición de una monarquía absoluta a una constitucional, ¿no? Digamos, el paso en el que la monarquía sigue presente, pero de alguna forma va perdiendo un poco su poder, por así decir. Y es por eso por lo que tiene tanta importancia. También estamos hablando, creo recordar que llegó al reinado en la época de los 40. Por contextualizar, es una Tailandia rural, sin apenas infraestructura, y no la Tailandia de ahora y tan desarrollada, ¿no? Y también, de alguna forma, este rey contribuyó al desarrollo actual de Tailandia. Sí, si tú hablas con cualquier tailandés, parece el responsable de todos los cambios del país. Gracias al rey parece que hay colegios, gracias al rey se cambiaron las infraestructuras y se desarrollaron muchísimo más, hizo muchísimos cambios en esa época y digamos que fue responsable como de esa transición, de esa Tailandia como más rural y con una fama diferente a la Tailandia actual. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero Tailandia tenía mucha fama de dos cosas. Uno era de tráfico de drogas y otro era de corrupción, por situaciones que había vivido el país en esos años. Y él se dedicó también a limpiar esa imagen, hizo muchos cambios relacionados con el tema de las drogas y contamos por qué. Sí, ¿no? Igual contamos el ejemplo, ¿no? del Royal Project. Que, bueno, en el norte del país, creo que es hasta finales de los 70, que es donde viven también la mayoría de las tribus, se dedicaban al cultivo de opio. Y de ahí que viniera en el Triángulo Dorado, que es el sitio donde coinciden Laos, Birmania y Tailandia. Pues había ahí un tráfico de opio, por así decir, ¿no? Mucho tráfico de opio, de ahí que tuviera la fama de problemas con droga. Y el rey lo que hizo fue visitar esos pueblos, primero visitarlos en persona para ver qué necesidades tenían, y se dio cuenta de que básicamente lo que pasaba es que de alguna forma era la producción más rentable, porque si se ponían a producir fruta o hortalizas no les rentaba. Y entonces montó un proyecto en el que se empezó a cultivar de manera orgánica y de alguna forma así vendían un producto con más valor y también ganaban más dinero, ¿no? Los agricultores fueron haciendo toda esa transición de cultivo de opio, digamos, a cultivos orgánicos, principalmente creo que es café y té, ¿no? Y de alguna forma, pues eso hizo que se dejara de cultivar tanto opio y pasara a otro tipo. Eso se engloba dentro de un proyecto que se conoce como Proyecto Real, que está, digamos, que fundado por el rey. Así es, pero tú sabes, Eli, que este rey tan querido y que impulsó tantos cambios en el país no nació en Tailandia, ¿sabes que nació en Estados Unidos? Sí, algo he oído. De hecho, me suena, me dice aquí un pajarito que era amigo de Elvis. Era amigo de Elvis, ¿no? Él nació en Estados Unidos, sus padres en ese momento vivían allí y para que te hagas una idea, nunca se esperaba que este rey fuera el rey de Tailandia porque tenía un hermano además mayor que le correspondía por línea sucesoria esa corona. Este hermano murió de una forma un poco misteriosa y de repente él con 18 años viviendo en ese momento
fuera de Tailandia, pues se convirtió en el rey tailandés. Y lo que acabas de decir es verdad, hay muchísimas fotografías que si hacemos una búsqueda en Google podemos verle de joven, pues con Elvis Presley. Incluso vamos a dejar un vídeo por aquí para que en el blog para que la gente lo vea. Y también se le vinculaba mucho con figuras importantes de Hollywood. Esta relación que traía con ese país, además de verle y fomentar esa parte que comentábamos de un rey más bohemio, se relacionaba con artistas, pues también por otro lado generó unos lazos económicos que ayudaron mucho a Tailandia. Esos vínculos que tenía, porque nació en Estados Unidos pero estudió en Europa. Esos lazos que tenía con Estados Unidos y con Europa los aprovechó para esa mejora económica de Tailandia. Y hay un dato bastante curioso, que es que Tailandia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo estás al día de historia de esa zona, pero en la Segunda Guerra Mundial Tailandia fue el único país del sudeste asiático que no entró en la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás formaban parte pues, del lado aliado, con Francia, con Inglaterra, pero ellos no entraron. Y dicen que es porque el rey hizo un acuerdo con Estados Unidos para no permitir que su país, que era ya bastante pobre en ese momento, pues saliera más perjudicado. Entonces, digamos que hizo un acuerdo en el que permitía pues, que las tropas pudieran estar ahí para entrar en guerra en los países de alrededor, en Laos, en Camboya, por ejemplo, pero solo podían estar ahí, digamos que era como bases. El país no entraba en guerra, no permitió que entrara en guerra. Y esos lazos económicos, por otro lado, con Estados Unidos, se siguen manteniendo. No sé si sabes que incluso pues si quieres abrir un negocio y eres americano, tienes determinados privilegios que otra gente en el país y hay muchas empresas americanas que funcionan muy bien en Tailandia. Y de hecho hay mucho americano viviendo en Tailandia también. Hay una parte muy divertida o muy interesante, que es la que comentabas antes, sobre el rey, pero la reina también tiene un papel bastante interesante en esa época. No sé si lo sabes, que el rey, además de ser saxofonista y fotógrafo, iba de la mano de una mujer que en su momento fue considerada una de las mujeres más guapas del mundo y más elegante y protagonizó muchas portadas de las revistas de moda como Vogue y todas estas en esa época. Y si preguntas a la gente como más mayor, yo recuerdo haberlo comentado con mi madre y con algunas personas, recuerdan en televisión esta mujer pues como si fuera casi una artista de Hollywood también. Salía muy frecuentemente, era una persona bastante conocida. Durante todo el podcast estamos hablando de la importancia de esta figura, pero el rey tuvo ese aura de buen rey gracias a una especie de estrategia de marketing. Pensemos que ese rey de alguna forma no estaba muy bien visto, venía de una historia de reyes absolutistas y para que este rey fuera aceptado en Tailandia, digamos que le aplicaron pues no sé si llamarlo estrategia de marketing o algo parecido. Tiene hasta un nombre que se llama Dagmaraja o algo así. En realidad lo que pretendía esta estrategia era darle al rey ese aura de buen rey, de una persona preocupada por su país, pero además siguiendo un código ético que es el del budismo. Digamos que era una figura que siempre iba a tener una importancia moral y todo lo que estaba haciendo era siguiendo la línea del budismo para ayudar a su pueblo. Y esto tiene mucho que ver con algo que hemos comentado en otros episodios anteriores, que es los pilares de la sociedad tailandesa: nación, religión y rey. De hecho, el rey es el máximo representante del budismo en Tailandia, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Porque saco este tema de marketing, porque digamos que tuvo una imagen muy cuidada. Y eso es lo que ha hecho, además de todo lo que él realizó, pues que el tailandés en su día a día sintiera esa admiración por él y tuviera esa sensación de padre. Es más, los tailandeses, no sé si lo hemos comentado al principio, le llaman como el padre. Yo quiero acabar con algo que hemos comentado al principio, que es la importancia de este hombre como figura de equilibrio entre esos partidos políticos, porque hay algunas escenas bastante famosas que se han comentado durante mucho tiempo, creo que fue en el año, bueno, no recuerdo muy bien, en los 90, que hubo hasta una escena de televisión que se grabó donde a esos dos partidos políticos, a los dirigentes, les pedía por favor que hicieran las paces. Cogió como figura y delante de la televisión los sentó a los dos como padre cuidadoso y le dijo: chicos, hay que hacer las paces, no podemos estar ahí enfrentados siempre.
No sé si a ti eso te suena, ¿lo has oído alguna vez? ¿Lo has leído alguna vez? La escena esa en concreto no me suena, pero sí queda claro que tenía ese papel. Pues nada, Eli, yo creo que otro día ya contaremos más cosas de este rey que tiene una historia ahí Sí. escondida también interesante. Pues nada, Paqui, como siempre, un placer. Y nada, si queréis profundizar más en la cultura tailandesa, acordaros que tenemos un curso en el que vamos a profundizar más y son 5 sesiones donde hablamos de costumbres, hablamos de gastronomía, de tribus, de religión y de feminismo, por favor, feminismo tailandés. Y no os olvidéis de compartir, si os ha gustado este podcast, compartirlo o dejarnos un comentario para que sepamos que os ha gustado. Hasta la próxima. Adiós, Eli. Hey, yo, listen to what I'm saying. I ain't gonna bail now. I love you like the wind, girl.